Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre Go-to-Market y vamos a ver qué es el Go-to-Market, por qué es importante el Go-to-Market para las empresas, tanto empresas de nueva creación como empresas que ya tienen muchos años en el mercado y que están lanzando constantemente actualizaciones o nuevas funcionalidades de su producto al mercado, y en definitiva os voy a contar todo lo que sé de forma transparente y clara sobre Go-to-Market, las formas en las que trabajo, las plantillas que uso os dejaré también, y sobre todo esta pizarra que nos va a servir de apoyo para contar pues eso, todo lo que puedo aportar sobre Go-to-Market para vosotros. Pues bien, vamos a meternos ya de lleno en lo que es el Go-to-Market, y lo primero que vamos a ver son tres conceptos que son muy importantes y los voy a dibujar a continuación. Lo vamos a ver representado con estos tres círculos, o bueno, intentos de círculos, y los conceptos serían MVP, que bueno, este es el concepto más típico, que es el concepto de producto mínimo viable. Al final la mayoría de empresas se centran en tener un MVP para validar, pero no completan los círculos o no completan este concepto con lo que los voy a contar a continuación. Por otro lado tendríamos el WTP, que bueno, en inglés sería Willingness to Pay, que es la capacidad o la predisposición a pagar por parte de un potencial consumidor o por parte de un potencial cliente sobre nuestro producto. Y por otra parte tendríamos el MVS, que es el Minimum Viable Segment, que es el segmento mínimo viable, o lo que es lo mismo, el público mínimo al que podemos acudir al mercado para intentar vender nuestro producto y que está dispuesto a pagar. Estos tres círculos son muy importantes porque aquí es donde vamos a centrar nuestra estrategia de Go-to-Market, en el conjunto de estos círculos. La mayoría de empresas se centran en el MVP, que es el concepto más famoso, que es el concepto que más conocemos, el de producto mínimo viable. ¿Qué pasa? Que se centran en crear un producto mínimo viable y se lanzan al mercado de forma ilógica o de forma no ordenada, y es entonces cuando se dan cuenta que su producto no tiene ni un público claramente definido, ni una propuesta de valor buena, incluso no saben directamente quiénes son las personas o el comité de compra, en caso de que sea un producto B2B, que tiene la capacidad para comprar ese producto. Con lo cual, importante que el primer concepto con el que nos quedemos sea el de MVP, WTP, que es Willingness to Pay, podéis llamarlo en español facilidad o predisposición a pagar, y el de MVS, que es el segmento mínimo viable al que vamos a acudir a intentar vender nuestro producto. Pues bien, teniendo claros esos tres conceptos que son súper importantes, nos quedamos con que el Go-to-Market al final, como definición, bueno, como su nombre lo indica y como sabéis, siempre tendemos a coger conceptos americanos, es lanzar al mercado. Básicamente, Go-to-Market es una fase en la que estás lanzando al mercado. Bien, como he comentado al principio del vídeo, puede ser que sea un producto de nueva creación, un producto nuevo, y que quieras validarlo, que quieras lanzarlo para obtener tus primeros clientes, o bien pueden ser empresas que ya tienen un producto y que quieran lanzar una nueva funcionalidad. Por ejemplo, Google, Twitter, YouTube están constantemente haciendo estrategias de go-to-market, porque no quiere decir que el go-to-market sea simplemente ir al mercado al principio, sino que constantemente una empresa está yendo al mercado para probar nuevos canales, para probar nuevas funcionalidades y en definitiva para vender más. Entonces, el go-to-market como concepto no es más que ir al mercado. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que tenemos el concepto de producto mínimo viable en el caso de empresas que están iniciándose, de facilidad a la hora de pagar o de encaje, willingness to pay, a la hora de pagar, y del segmento mínimo viable, a continuación lo que vamos a ver son las diferentes plantillas y los diferentes pasos, la estructura que yo uso para trabajar con clientes a la hora de usar una estrategia de go-to-market. Ya sea un cliente, como os digo, cliente de nueva creación, o un cliente que ya tenga muchísimo recorrido, puede tener 10, 15, 20 años en el mercado, pero aún así necesita tener claro unos ciertos conceptos para seguir lanzando al mercado, para renovarse y en definitiva para vender más. Pues bien, ahora sí que sí vamos con lo que es la estrategia de go-to-market o la forma en la que yo organizo una estrategia de go-to-market con mis clientes. En primera instancia, tenemos que tener en cuenta estas tres etapas: definición, validación y escalado. Yo siempre intento dividir una estrategia de go-to-market en estas tres etapas. En la primera fase de definición vamos a definir los requisitos mínimos o los atributos mínimos que necesitamos para definir bien nuestra propuesta de valor, nuestro problema, nuestra solución. Ahora veremos más en detalle. En la fase de validación vamos a validar que todo esto que hemos definido en la primera etapa tiene sentido en el mercado, obviamente con ventas. O sea, aquí lo que buscamos es generar los primeros euros o dólares, ¿vale?
Y en tercera instancia es el escalado, que es cuando tenemos confirmación por parte del mercado que esto funciona gracias a que hemos vendido realmente. La mejor validación para mí es la venta y aportar valor. Luego vamos a la fase de escalado, que es cuando ya podemos incrementar la frecuencia, incrementar o escalar nuestros sistemas para que lleguemos a muchos más potenciales clientes. Pero bien, vamos por el principio. En la fase de definición os voy a ir contando cada uno de los elementos de los que trabajo, y si hay alguna plantilla que yo use para trabajar, la voy a contar y también la voy a dejar en los comentarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la fase de definición es el problema. Ahora lo vamos a explicar mejor. Segundo, la solución. Tercero, las personas. Cuarto, la value prop o propuesta de valor. Y además los casos de uso. Vamos a poner use case. Y en última instancia, el proceso de ventas. Esto va a ser un proceso mínimo de ventas. No quiere decir que sea un proceso extremadamente complejo, sino un proceso mínimo que nos permita validar que nuestra propuesta de valor, nuestro problema, nuestra solución, las personas a las que acudimos al mercado están dispuestas a pagar. Recordad aquello de los círculos y la predisposición a pagar, lo llamado willingness to pay. Luego, en la fase de validación, tenemos los materiales mínimos de venta, que estos son recursos que tenemos que trabajar y que nos harán falta sí o sí. Esto puede ser una landing, un pitch, un deck, emails, copy. Ahora veremos más en detalle cada uno de ellos. En segunda instancia, en la fase de validación, tenemos los canales y luego tenemos los mensajes. Y por último, en la fase de escalado tenemos sistemas de adquisición. Bien, teniendo en cuenta estas tres etapas y dentro de las etapas cada subetapa, vamos a empezar por partes. Lo primero es definir el problema. El problema muchas veces viene de diferentes formas. Puede ser un trabajador que seas un trabajador de una empresa y que hayas detectado una ineficiencia en esa empresa, por lo cual te has lanzado a construir un producto. Puede ser una problemática que hayas detectado en tu día a día. Puede ser una problemática que hayas detectado en el mercado, pese a que tú no la sufras. En definitiva, el problema viene de muchas formas, pero merece la pena dedicarle tiempo al problema y definir cuál es el problema que queremos solucionar. Para problemas, solución y personas, yo uso una plantilla llamada PSP, que de nuevo os voy a dejar en los comentarios, y que me ayuda a definir mucho mejor cuál es el problema que quiero resolver, cuál es la solución que voy a dar a este problema y cuáles son las personas a las que voy a acudir al mercado y cuál es la propuesta de valor a continuación que les quiero transmitir para intentar validar. Con lo cual, estas tres plantillas o estos tres elementos lo trabajo en una plantilla. Vamos a dejar aquí una estrella para que luego cuando veáis el vídeo sepáis de lo que hablo. En segunda instancia tenemos Value Prop y Use Case. Aquí en esta plantilla, que de nuevo os voy a dejar también, aquí vamos a poner otra estrellita porque tenemos una plantilla para casi todo. Al final, no es que el go-to-market como tal se puede estandarizar, pero sí que hay atributos y sí que hay elementos que son bastante repetitivos. Por ejemplo, todas las empresas deberían tener un problema, solución y personas bien definido. Todas las empresas deberían tener su propuesta de valor clara dependiendo por la tipología de cliente, y esto es lo que hacemos con esta plantilla. Al final es intentar identificar con el paso anterior cuáles eran las personas a las que les podemos aportar valor y luego a esas personas qué caso de uso le podemos dar para que conviertan mejor. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en productos B2B, productos que se enfocan a otras empresas, no entra el concepto, de hecho yo no soy creyente del concepto de buyer persona. ¿Por qué? Porque normalmente hay un comité de compra, lo que se llama un comité de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una solución, digamos que tengo una herramienta de email marketing y quiero venderla a una empresa en el que interactúa el CEO, la persona de marketing, el financiero que me va a aprobar los presupuestos. Como veis, yo no puedo estandarizar y decir, vale, pues voy a venderle al CEO, porque hay un comité de compra. Entonces, en esta plantilla de Value Prop e Use Case, lo que intentamos es reflejar cuál es la propuesta de valor diferenciada para cada tipología de potencial persona a la que le vamos a vender o a la que tenemos que intentar convencer, y cómo ofrecerle un caso de uso, cómo ofrecerle un beneficio, cómo reducir sus fricciones para que nos ayuden a avanzar en el próximo paso.
De nuevo, estas plantillas las veréis mucho mejor y de forma mucho más visual en los enlaces abajo. Sí que te recomiendo que antes de lanzarte a ver las plantillas termines de ver este vídeo, porque voy a dar un montón de información y así vas a tener mucho más contexto. Bien, en última instancia tenemos el proceso de ventas. El proceso de ventas es importante tenerlo claro porque normalmente podemos tener un proceso que sea outbound o un proceso que sea inbound, es decir, un proceso que sea nosotros proactivamente ir a buscar a los clientes o un proceso que sea inbound en el que los clientes acuden a nosotros, ya sea porque creamos contenido, ya sea porque tenemos una marca personal o de la forma que sea. Para mí, si estamos en un proyecto, estamos en un producto que está iniciándose, para mí lo que tiene mucho más sentido empezar es con outbound, pese a que no sea escalable. Puede ser que tú vendas un producto a 1 euro, pero necesitas validar, necesitas estar en contacto con el mercado. Con lo cual, para mí tiene mucho más sentido que intentemos nosotros, las personas fundadoras o las personas que estamos trabajando en ese producto, intentar validarlo de forma no escalable, es decir, 1 a 1, contactándoles por LinkedIn, encontrándolos por redes sociales, etcétera, y luego sí tender a escalarlo, o luego sí en este paso tender a escalarlo. ¿Por qué? Como te digo, habrá gente que piense, no, pero tienes que intentar validar desde el principio el modelo. Sí, o sea, si puedes hacerlo, genial. Pero para mí tiene mucho sentido que lo intentes validar con outbound, es decir, tú yendo a buscar a los clientes, porque así vas a detectar y vas a poder hablar con ellos y vas a entender sus frustraciones, sus problemas, si están dispuestos a pagar o no, si el pricing que le estás ofreciendo les parece caro o no, con lo cual entiendo aquí que tienes mucha más información. Con lo cual, este proceso de venta lo vas a tener mucho más pulido y mucho más claro si lo haces tú mismo, así lo intentas estandarizar o si lo intentas sistematizar desde el principio. Aquí cuando Alex Hormozzi usa esta fórmula de un avatar, un canal y un producto, se refiere a una tipología concreta de empresa a la que nos vamos a dirigir. Por ejemplo, imagina que queremos lanzar una plataforma de email marketing para peluquerías. Tiene mucho más sentido empezar por un nicho concreto, como puede ser, por ejemplo, peluquerías, que lanzar una herramienta de email marketing para todo el mundo. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos en cuenta que vamos a encontrar los canales perfectos por el cual comunicarnos con nuestro potencial comprador, pero además los mensajes, los puntos de dolor y cómo llegar a ellos. Es decir, vamos a ser muchos más expertos y nos vamos a diferenciar en ese nicho antes que la competencia. Con lo cual, por ello es importante, y por esto Alex Hormozzi hace bastante referencia a esta fórmula de un avatar, es decir, una tipología de empresa a la que vender, que es lo mismo que estamos haciendo aquí, un canal en el cual puedas comunicarte de forma efectiva con los que son tus potenciales clientes, y un producto. Con lo cual, para todo esto que estamos hablando, para toda esta fórmula, es importante el trabajo que hayamos hecho previamente aquí, porque esto nos dará como resultado, como os digo, un nicho concreto en el cual podemos validar nuestra propuesta de valor y nos dará un canal claro con el cual podemos comunicarnos con nuestro potencial cliente. ¿Qué pasa? Muchos emprendedores se encuentran con el miedo de apostar por un nicho, y esto es así. Muchas veces hay que apostar por un nicho porque es donde te va a permitir validar si tu propuesta tiene sentido en el mercado para luego poder expandir. No quiere decir que te vayas a casar con ese nicho de por vida, sino que entras por un nicho y luego diversificas, luego expandes. Bien, en última instancia, en la fase de validación tenemos los mensajes, que son, pues eso, cómo nos vamos a comunicar, qué mensaje de impacto o qué mensaje disruptivo vamos a lanzar a ese mercado, a ese nicho que hemos definido previamente en el paso anterior. Con lo cual, en la fase de definición tenemos todos los básicos, y para mí es de las 3 fases la más importante, porque si hacemos una buena definición, todo lo demás vendrá de forma fluida. Y luego en la fase de validación tenemos los materiales de venta, los canales en los que vamos a encontrar a esos potenciales usuarios, compradores, clientes, y los mensajes con los que los vamos a impactar. Pues bien, para terminar tenemos en última instancia el escalado, es decir, una vez hemos pasado a la fase de definición en el que hemos definido todos esos recursos mínimos, hemos pasado a la fase de validación en el que hemos generado ventas, y también voy a dejar un enlace a un artículo en el que comento cuándo encontrar Product Market Fit, porque hay indicadores que muchas veces nos dan falsos positivos de que hemos encontrado lo que se llama Product Market Fit, o lo que es el encaje del producto con el mercado. Muchas veces generar ventas no es suficiente para detectar que tenemos Product Market Fit.
Puede ser porque hemos lanzado una oferta que sea muy atractiva y eso ha dado un falso positivo, o puede deberse a múltiples factores, pero en definitiva voy a dejar algo de literatura debajo en el vídeo sobre cuándo entender que tenemos validado el modelo como para pasar al escalado, cuándo tenemos Product Market Fit, encaje del producto en el mercado. Y en última instancia tenemos el escalado, donde yo me gusta trabajar los sistemas de adquisición. Y aquí sí que merece la pena que nos centremos un poco más y que definamos de forma más detallada qué es lo que yo llamo sistemas de adquisición. Antes de entrar en los sistemas de adquisición, te invito, uno, a que te suscribas al canal. Como ves, es relativamente reciente, estoy grabando vlogs, estoy ahora mismo en una casa en Valencia con un cliente y estamos aquí pasándolo genial, así que te animo a que te suscribas. Y en segunda instancia, te animo a que si tienes alguna duda me dejes algún comentario, porque sé que son muchos conceptos, voy a dejar muchas plantillas y no me da tiempo en un vídeo de 20, 30, 40 minutos a contar absolutamente todo. Al final, cada uno de estos puntos tiene su complejidad y su forma de hacer, con lo cual si tienes alguna duda, siéntete libre de preguntarme en los comentarios. Así que con esto vamos a pasar a sistemas de adquisición. Pues bien, en última instancia, en la fase de escalado, tenemos lo que yo llamo sistemas de adquisición, que son sistemas que aportan volumen, euros, en definitiva facturación, a la empresa. Esos sistemas de adquisición pueden ser sistemas como el sistema de outbound, el sistema de inbound, el sistema de referral. Esto también puedes llamarlo canales, en realidad. Es decir, son diferentes canales de adquisición o diferentes formas de adquirir potenciales clientes, pero a mí me gusta verlo en un formato sistema. Simplemente es una manía particular profesional. Entonces, crear cada uno de estos sistemas lleva tiempo, consume recursos. Mi recomendación a la hora de lanzar tu estrategia de go-to-market o de empezar, como te digo, para mí tiene mucho sentido empezar con outbound porque al final es persona a persona, con lo cual tienes mucho tacto con el mercado, pero mi recomendación en cualquier caso sería construir un sistema a la vez, porque construir un sistema no es tan sencillo como, vale, pues nada, me creo mi funnel con la fase de adquisición, la fase de activación, retención, referral, etcétera, y ya empiezo a meter leads aquí y esto empieza a funcionar. Suena fácil, pero realmente no es tan fácil crear un sistema bien montado, ya sea de outbound, ya sea de inbound, ya sea de referral, y normalmente siempre lleva tiempo. Con lo cual, lo que intento es crear sistemas que sean sólidos o que puedan tener escalabilidad y que puedan ser relativamente, pues eso, fáciles de escalar y fáciles de aumentar gradualmente en cuanto crece la empresa, e ir creando uno por uno, también dado los recursos. No es lo mismo tener o trabajar con una empresa que tiene una persona en el equipo de marketing que trabajar con una empresa que tiene varias personas en el equipo de marketing y se pueden dividir el trabajo, pueden trabajar los canales de forma diferente. Con lo cual, este último paso, el paso de escalado, lo que intento es crear estos sistemas de adquisición, que igual puedo crear otro vídeo hablando específicamente de estos sistemas, pero creo que hay bastante información sobre cómo crear un sistema de inbound, de referrals y de outbound. Es decir, aquí no estoy descubriendo la pólvora, pero es importante crear esos sistemas de forma ordenada, de forma progresiva, no todos a la vez, y de forma, en definitiva, que te permitan escalar. ¿Cuál es el error más común en las startups que están lanzando? Intentar abarcar todo. Crear un sistema de inbound, pero también uno de outbound, que inbound reporte leads a outbound, pero también crear un sistema de referidos para que este sistema de referidos nos traiga leads para que entren a través de la web y luego un comercial intente hacerles una venta. Normalmente eso no suele salir bien, básicamente por foco. Es decir, desenfocas a tu equipo en tantas cosas que no les permites estar enfocados en un sistema que sea sencillo. De nuevo, por eso recuerdo la fórmula de Alex Hormozzi de un avatar, un canal, un producto, y en este caso, si queréis, le añadimos un sistema de adquisición, que al final es parecido a lo que es un canal. En definitiva, estas son las fases en las que yo divido la estrategia de go-to-market. Como os comento, estas fases, dentro de cada una de las fases hay subfases que tienen para un vídeo cada una, con lo cual de forma progresiva, según voy viendo si este tipo de contenidos va funcionando y os va gustando, puedo ir contando mucho más, pero espero que en definitiva esa estructura y la forma en la que yo trabajo te ayude a poder consolidar o poder crear una estrategia de go-to-market que te ayude a generar mucho más beneficio para tu producto, que te ayude a tener más claridad a la hora de crear una estructura, o incluso si vas a contratar a otra persona para que te ayude con esa estrategia de go-to-market, pues que sepas de qué forma se podría estructurar, es decir, tener el esqueleto y que no te tomen el pelo, básicamente. Entonces, en definitiva,
Definición, validación, escalado es la forma en la que se estructura. Hay que tener en cuenta esos 3 círculos que hablaba al principio, que son la creación de un producto mínimo viable, un segmento mínimo viable que te permita validar que tu propuesta tiene sentido en el mercado, y ese segmento que esté obviamente dispuesto a pagar. Al final, si montamos empresas es para esto, para facturar y para generar riqueza. Si no, para eso no montamos empresas, ¿no? Espero que te haya gustado este vídeo, anímate a comentarme lo que necesites, soy todo oídos en cuanto a feedback y espero verte en la próxima estructura. Joder, macho, qué puto lío me estoy haciendo.